Vamos a arrancar la clase de hoy con el tema de documentación sanitaria. El paciente va a tener derecho a la historia clínica. Dentro de la documentación sanitaria vamos a tener que esto va a ser toda la información sanitaria que se genere como consecuencia a la atención que va a recibir un paciente, ¿sí? Entonces la documentación la podemos clasificar en dos grupos. La documentación clínica, que va a ser la historia clínica, ¿sí? Que como dijimos, la historia clínica va a contener todo sobre la enfermedad de un paciente. Y por otro lado tenemos documentación sanitaria no clínica, ¿sí? La más importante que vamos a ver en la clase de hoy es la clínica, así que vamos a ver todos los detalles de cómo es una historia clínica, qué tiene que contener, cómo tiene que estar, quiénes la tienen que firmar, quiénes pueden tener acceso a ella, y por otro lado al final vamos a ver sobre documentación no clínica. Bien, entonces arrancando con documentación clínica y teniendo en cuenta que con esto nos referimos a la historia clínica del paciente, van a ser todos los datos que se documenten a partir del primer contacto que tenga el paciente con el sistema sanitario. Es decir, la primera vez que un paciente concurra, ya sea a un centro sanitario, un hospital o una salita, se le va a abrir una historia clínica. Y esto permite adquirir conocimiento sobre el estado de salud de la persona, ¿sí? Porque a partir de que la persona llega va a venir con un problema, con una consulta, y a partir de ahí se abren un montón de interrogantes que se le va a hacer a la persona y con eso vamos a ir determinando el estado de salud que tenga. Y además, si la persona concurre varias veces a una misma institución, esta historia se va a ir ampliando y vamos a ir agregando más información sobre el paciente y sus antecedentes. Bien. La historia clínica entonces va a ser un documento, en primera instancia es médico-legal. Sí, va a quedar registrada toda la información que haya tenido la relación del personal de salud con el paciente. Todos los personales de salud que hayan estado en contacto con ese paciente, ya sea el médico principal, todas las interconsultas, van a quedar registrados en esa historia clínica. Lo mismo con todos los actos que se hayan realizado, todas las actividades médico-sanitarias y todos los procedimientos que se han realizado en ese paciente, desde la colocación de una vía, desde un estudio, una radiografía, desde un análisis clínico hasta el tratamiento que haya recibido, se va a agregar en la historia clínica, ¿sí? Bien, y esto sirve, como dijimos, como documento médico legal, porque ante cualquier demanda o ante cualquier consulta de un juez a esa historia clínica va a tener que estar disponible y completa para que se vea todos los actos médicos que se realizaron. ¿Cuáles van a ser las funciones de la historia clínica? En primera instancia es asistencial, ¿sí? Es la finalidad primordial que va a tener porque como nosotros tenemos que atender a los pacientes y brindarles nuestra mejor atención, nosotros al tener recabados todos los datos de una persona y sobre su estado de salud, va a facilitar tener una mejor atención, ¿sí? En la historia clínica voy a tener anotado por qué viene el paciente, los datos de sus antecedentes familiares, los datos de sus antecedentes personales y todas las características de su estado de salud. Entonces, si yo tengo todo eso registrado, cada vez que ese paciente venga, yo no voy a tener que reinterrogarlo, sino que ya voy a tener todos los datos de él escritos y me van a ayudar a generarle una mejor asistencia al paciente. Por otro lado, tiene función científica, porque se pueden plantear interrogantes en algún problema científico determinado que genere si nosotros, por ejemplo, tenemos en cuenta en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora que en el mes de marzo vinieron muchos pacientes con diarrea. Bueno, entonces eso me genera una alerta, un llamado de atención y puedo empezar a estudiar o abrir un interrogante de por qué en Lomas de Zamora está habiendo mucha diarrea. Sí, de esa forma capaz puedo descubrir que el agua está contaminada. Sí, es un ejemplo. Pero cualquier cosa o dato que llame la atención o que aparezca nuevo, que se puedan relacionar características con respecto a una repetición de un mismo patrón en varias historias clínicas, va a generar la apertura de un interrogante para empezar a investigar. Otra de las funciones es evaluar la calidad de la asistencia. Como la historia clínica es un fiel reflejo de la relación entre el médico y el paciente y de todos los actos médicos que se hacen, esto permite establecer el nivel de la calidad. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo una historia clínica que yo escribo todos los datos del paciente, todos los antecedentes y escribo mis impresiones diagnósticas, ¿sí? Todos los posibles diagnósticos que yo pienso que tienen, por qué los voy descartando, escribo todo el tratamiento que le hice, ¿sí? El tratamiento inicial, por ejemplo, el paciente consulta
en la guardia, entonces en ese momento se le pone una vía con un plan de hidratación, se le pone medicación, se le realiza tal estudio, a que una historia clínica donde esos datos no estén completos y al no estar completos se toma como que no se hicieron, y eso hablaría de una mala asistencia al paciente cuando necesitaba algún tipo de soporte. Otra de las funciones va a ser docencia e investigación, ¿sí? Porque a partir de historias clínicas se pueden realizar estudios científicos e investigaciones de ciertas patologías, ¿sí? Por ejemplo, alguna patología que no se presente muy comúnmente, lo que se hace es ver todos los pacientes que hayan tenido esa patología, si tienen algún síntoma en común, como para poder estudiar si esa patología se puede asociar a algo. O lo mismo para docencia, en cualquier caso de historia clínica que se presente a modo de que es un caso llamativo o para enseñar. Otra de las funciones es, como ya habíamos hablado, médico legal, ¿sí? En los casos que haya responsabilidad profesional y haya que valorar de forma jurídica si hubo alguna mala praxis o algún fallo en lo que es médico legal, se va a solicitar la historia clínica, y recuerden que todo lo que esté escrito se va a tener en cuenta como que se realizó, bien o mal, y todo lo que no esté escrito en la historia clínica el juez considera que no se hizo. Por ejemplo, un paciente que viene con factores de riesgo, es obeso, sedentario, tabaquista, hipertenso y viene con dolor de pecho, lo primero que hay que hacer, por más que el dolor de pecho no sea del corazón, es hacerle un electrocardiograma para descartar que el paciente esté teniendo un infarto. Si yo no le hice el electrocardiograma o lo hice pero no lo noté y ese paciente después se muere, el juez, cuando quiera revisar la historia clínica, va a tener como asesor a un médico legista, y el médico le va a decir: ante todo dolor de pecho se hace un electrocardiograma para descartar un infarto. Y si eso no está escrito, por más que se haya hecho, el juez va a considerar que no se hizo y se va a tener un punto en contra del médico por no haberle hecho el electrocardiograma, por no haberlo escrito. Otra de las funciones es administrativa y de auditoría, ¿sí? Porque es un elemento para controlar y gestionar los servicios de salud. ¿Sí? A partir de todas las historias clínicas que haya, se puede saber de forma administrativa en un centro de salud o en un hospital cuántas internaciones hubieron, cuántas altas hubieron, cuántos óbitos o muertes hubieron, cuántas derivaciones, ¿sí? Porque todo eso lo va a manejar el personal administrativo, la disponibilidad de camas, las derivaciones, y a partir de eso se puede llevar un registro de los pacientes que circularon por una institución. Bien, entonces hasta acá ya vimos qué es la historia clínica, así que es un documento médico legal, cuáles van a ser las funciones: asistencial, que es la principal, si recuerden eso, científicas, de investigación, de la calidad asistencial, médico legal y administrativa o auditoría. Ahora vamos a ver cuáles son las características de la misma. La primera característica de la historia clínica, como ya venimos hablando, si todo esto puede sonar un poco reiterativo, pero es importante tenerlo en cuenta. La primera característica que vamos a ver entonces es la confidencialidad. Esto quiere decir que todo el personal que trate con los datos personales del paciente o que esté en contacto con el paciente y tenga acceso a su historia clínica solamente por ser el médico o el enfermero que lo trata, tiene que tener el secreto médico como a rajatabla, cumplir que todo lo que se sepa de ese paciente no se lo puede comentar, ni siquiera un compañero, ¿sí? Está obligado a mantener el secreto de toda la información que conozca con respecto al paciente. Otra de las características es la seguridad. La seguridad, eso quiere decir que la historia clínica tiene que tener la identificación del paciente para evitar que se confunda la historia clínica, ¿sí? Cada historia clínica va a tener un número. En algunos lugares ese número está en orden por la cantidad de historias clínicas que se fueron haciendo, en otros lados es el número de documentos, y para evitar que el número se repita o que haya algún error con eso. Pero de todas formas, la historia clínica tiene que tener el nombre y el apellido del paciente, la edad, dónde vive, el teléfono, el estado civil, todos esos datos filiatorios se agregan en la historia clínica.
Disponibilidad, eso quiere decir que debe poder facilitarse en cualquier caso legal. Como dijimos, si un juez la solicita, tienen al menos 48 horas para poder entregárselas. Si tardan más tiempo en entregarla, el juez puede sospechar que se esté adulterando la historia clínica o que por algún motivo no se la quieren entregar y el proceso ya va a ser más difícil. Así que siempre se dan al menos 48 horas para entregarla. ¿Y esto por qué? Ahora vamos a ver, pero porque las historias clínicas siempre están archivadas, entonces no siempre se tienen a mano. Si el paciente no consultó en los últimos 5 años, la historia clínica esa está guardada en un archivo y hay que buscarla. Si el paciente se trató recientemente, lo más probable es que esté al alcance de la mano. Si está internado, va a estar cerca de su habitación. Otra de las características es que debe ser única. Que debe ser única es que solo hay una historia clínica por cada paciente. Si no se abre una historia clínica nueva cada vez que consulta, sino que a la misma historia se van agregando diferentes hojas con la evolución que tenga el paciente. La historia clínica, a su vez, tiene que ser legible, ¿sí? Tiene que estar bien ordenada y se tiene que poder entender la letra. ¿Esto por qué? Por un lado, por el aspecto médico-legal. Cualquier juez que se lleve la historia clínica tiene que poder entender lo que dice para poder entender lo que se le hizo al paciente. Lo mismo el médico legista asesor que tenga. Y a su vez, porque un paciente que esté internado varios días va a ser visto por diferentes médicos cada día. Si, por ejemplo, en las guardias hay un médico cada día, en turnos de 24 horas o de 12 horas en el ámbito privado. Entonces, cuando cambia el médico y el paciente sigue internado y lea sobre la historia clínica del paciente para ver cómo seguir tratándolo, tiene que poder entender lo que puso el médico anterior. Entonces, tiene que estar ordenada, con letra legible y siempre que haya algún error se tiene que tachar, no se puede usar ningún tipo de borratintas o liquid paper en las historias clínicas. Otra de las características es la propiedad. ¿Sí? La propiedad es un dilema porque hay que establecer quién es el dueño de la historia clínica. ¿Sí? Hay algunos que dicen que la historia clínica pertenece al paciente, hay otros que dicen que la historia clínica pertenece al médico y hay otros que dicen que pertenece a la institución donde se atiende el paciente. Ahora vamos a ver los motivos por qué pueden tener estas tres teorías. ¿Sí? Las personas que dicen que la historia clínica pertenece al paciente, dicen porque el paciente va a tener toda su información en esa historia clínica. Dicen que el paciente tiene derecho al consentimiento informado, ¿sí? Para decidir sobre todos los procedimientos invasivos que se le vayan a realizar y ese consentimiento también está en su historia clínica. Dicen que el paciente tiene derecho al acceso a la historia clínica y una copia cada vez que la quiera retirar. Y porque el paciente siempre puede solicitar los datos de la historia clínica o reclamarla para cambiar de profesional o en caso de alguna demanda. Entonces, por estos motivos se expone que el dueño puede ser el paciente, simplemente porque está toda su información ahí, con todos sus permisos, y porque él mismo la puede solicitar, si dijimos que él era uno de los que la podía pedir. Bien, los que dicen que la historia clínica pertenece al personal, sí, o al médico que la escribe, dicen que le corresponde porque él realiza el esfuerzo intelectual, ¿sí? De hacer un interrogatorio, de buscar un diagnóstico, un pronóstico, de obtener un tratamiento adecuado, ¿sí? Todo ese razonamiento lo va a ir haciendo el médico. Además, en ella puede poner todas las anotaciones personales que él quiera con respecto al paciente, si las sospechas del diagnóstico o alguna duda que tenga para hacer algún estudio y descartar algo. Y además, también porque hay veces que el paciente cuando pide una copia puede malinterpretar las palabras que dicen. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo que un médico le explique al paciente todo lo que pusieron en su historia clínica, que va a ser todo con respecto a su enfermedad, a que el paciente, sin haber hablado con el médico, pide su historia clínica, lea la palabra tumor y piense que tenga cáncer, cuando en realidad capaz dice tumor por algún otro motivo o teniendo en cuenta que los tumores no siempre son malignos, ¿sí? Y por último están quienes dicen que la historia clínica pertenece al centro sanitario, y al lugar en donde se va a atender el paciente, ya sea una clínica, un centro de salud o un hospital. Recuerden que la historia clínica nunca podía salir del centro. Entonces, los que consideran que pertenece al centro es porque va a ser quien proporcione el espacio físico para guardar la historia clínica, ¿sí? Porque tiene la obligación de guardarlo y custodiarlo.
Ninguna historia clínica original sale del lugar de donde se crea, ¿sí? Solamente pueden salir las epicrisis, que son resúmenes, o fotocopias de la historia clínica. Además, también lo dicen porque la autoridad judicial, ¿sí? En los procesos penales, pueden solicitar la historia clínica y lo hacen al centro asistencial, reconociéndolo como el titular de la misma. Además, porque el centro asistencial va a tener derecho a usar esta información para investigación, y porque la historia clínica va a ser la prueba que pueda utilizar el centro en caso de que haya una demanda o que se solicite a partir de un juez, la va a tener el mismo. Entonces acá lo que ustedes tienen que pensar es a quién le pertenece: al paciente por los motivos que dimos, porque está toda su información y sus consentimientos; al médico porque lo interroga, elabora todo el proceso de diagnóstico y de tratamiento; o al centro de salud porque guarda la historia clínica, porque la puede usar para investigación, o porque es la dueña, el dueño ante cualquier solicitud de demanda, ¿sí? Acá vamos a hacer un debate de lo que ustedes piensan y van a ir respondiendo cada uno cuál es su opinión y por qué, y después vamos a ver cuál es la respuesta. Bueno, entonces hasta acá tenemos qué es la historia clínica, cuáles son las funciones y cuáles son las características. Ahora vamos a tener los requisitos que tiene que tener sí o sí una historia clínica. El primero de ellos es la veracidad. ¿Sí? La veracidad quiere decir que toda la información que esté ahí sea verdad. Puede que se haya equivocado el médico en el razonamiento o en el manejo de alguna enfermedad, pero tiene que ser veraz. Sí, como dijimos, capaz el paciente viene con dolor de pecho y como tiene factores de riesgo cardiovasculares, lo primero que se piensa es que tiene un infarto. Entonces se activa el protocolo de infarto, es decir, se le hace un electrocardiograma, se le pide un análisis de laboratorio con las enzimas cardíacas, y capaz el dolor de pecho de esa persona era porque trabaja haciendo esfuerzos, levantando pesos y le duele la parte muscular. Entonces, el médico lo interpretó en una primera instancia como un posible paciente de riesgo cardiovascular que está teniendo un infarto. Pero puede que no sea así, que se haya equivocado y que sea un dolor muscular. Pero primero tiene que descartar lo otro. Esto, lo que está poniendo el médico, es veraz, ¿sí? Por más que no sea el diagnóstico certero, está poniendo todo lo que se hizo según su razonamiento. Por otro lado, la historia clínica debe ser exacta, ¿sí? Tiene que ser clara sin dejar lugar a dudas o a segundas interpretaciones. Tiene que estar todo lo que se piensa del paciente y todo lo que se le realiza al paciente de manera exacta. Lo mismo con que tiene que ser completa, tiene que tener todos los datos sintéticos, pero todos los datos de la patología del paciente, para que no haya dudas médico-legales con respecto al acto clínico que se realiza al paciente. Y también debe contener todos los documentos integrantes a la historia clínica, ¿sí? De esta forma es que se dice que tiene que ser integrada toda la documentación que se produzca, tiene que estar en la historia clínica. Tanto los datos que vamos a escribir la primera vez que el paciente llegue, como si se le hace algún estudio, tienen que estar los resultados; si se le hace un electrocardiograma, una radiografía, cualquier estudio, tienen que estar todos los documentos ahí. Si tiene alguna evolución por algún servicio, por una interconsulta, ¿sí? Una vez que ingresa, se descubre que el paciente tenía una arritmia y vienen los de cardiología a valorarlo, tiene que dejar una evolución escrita por cardiología, ¿sí? También la historia clínica tiene que ser acumulativa. Esto, como dijimos, no es que se le abre una historia clínica cada vez que viene el paciente, sino que cada vez que llega se va agregando la misma historia clínica a más hojas. Entonces, cuantas más consultas haya, mayor cantidad de hojas va a tener el paciente acumuladas. Asimismo, también va a tener que figurar la identificación del profesional. Cualquier personal sanitario que intervenga tiene que tener su identificación con nombre, apellido, su firma, el número de matrícula, todo de todos los médicos que lo vean, ¿sí? Bien, ¿cómo van a ser los tipos de historia clínica? Hay 3 tipos de historia clínica: la cronológica, la orientada por problemas de salud y la protocolizada. La cronológica van a ser todos acontecimientos según vayan apareciendo, ¿sí? Desde su primera consulta se van a ir poniendo según cada vez que consulte de forma cronológica. Y es la clásica. Hay otra historia clínica que se llama orientadas por problemas de salud,
no importa la cronología, sino el problema identificable, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene hoy en día el paciente? Entonces, capaz no importa tanto todos los antecedentes o en qué orden apareció de su historial, sino cuál es el problema hoy en día. Y por último, la protocolizada va a ser con preguntas cerradas para el seguimiento de una enfermedad que sea muy concreta. Y esto se va a usar solamente en unidades especializadas. Si, por ejemplo, un paciente que está en diálisis ya es muy específico. Acá no importa toda la historia clínica previa y por qué entró en diálisis y si tiene insuficiencia renal y cómo fue, sino que importa con respecto a su diálisis cómo es el seguimiento en eso. ¿Sí? Entonces va a ser muy específica. Bien, y ahora vamos a ir viendo entonces cuáles son las partes de la historia clínica. Para que ustedes entiendan, imagínense la historia clínica en una carpetita y en esta carpetita vamos a tener diferentes hojas. Va a haber 4 grandes partes, pero vamos a ir viéndola por hojas. La primera parte vamos a tener todos los datos subjetivos del paciente. Esto va a involucrar la anamnesis o el interrogatorio. Esto es cuando el paciente viene con algún motivo de consulta, todas las preguntas que le va a hacer el médico para detectar qué es lo que tiene el paciente. Por ejemplo, el paciente viene con dolor de cabeza, entonces yo tengo que preguntarle absolutamente todo sobre ese dolor de cabeza para poder diferenciar qué tipo de dolor de cabeza es. Entonces le pregunto ¿hace cuánto apareció? No es lo mismo un dolor de cabeza de un mes que un dolor de cabeza de 2 días. ¿Cómo es el dolor? ¿Sí? Punzante, siente como que le quema, le molesta otra cosa, le molesta la vista cuando le duele la cabeza. ¿En qué región de la cabeza es? Si es frontal, si es a los laterales o si es de un solo lado y de otro no. Si esto le genera algún tipo de mareo, si le genera náuseas, si le genera vómitos. Si tomó algo para el dolor de cabeza y si con eso se dio o no. Si no es lo mismo un dolor de cabeza que con ibuprofeno o paracetamol calma a que un dolor de cabeza que con eso sigue, ¿sí? Y otras características con respecto al paciente, si es hipertenso, cualquier otra cosa que me pueda generar algún dato para aportar el diagnóstico. En segunda instancia vamos a tener a los datos obtenidos por la exploración física y los estudios complementarios. Una vez que el paciente me cuenta todo con respecto a la enfermedad y a sus antecedentes, voy a tener que hacerle el examen físico, revisarlo y, si con eso no llega un diagnóstico, hacer algún estudio complementario y anotar todos esos datos. La tercera gran parte va a ser el curso o la evolución, ¿sí? Todos los días hay que poner una evolución del paciente que tiene que estar firmado por cada médico que lo vea, ¿sí? Si lo ve clínica médica, si lo ve neurología, si lo ve cardiología, cualquier servicio que lo vea, tiene que agregar una evolución de cómo ve al paciente en ese día. Si mejoró, empeoró, cómo evolucionó, los datos del laboratorio, de los nuevos estudios que se le hayan realizado. Y por último va a tener una epicrisis, que es un comentario final y es como un resumen de toda la historia clínica, que cuando el paciente se va de alta por lo general se lleva una copia de eso. Entonces cuando vuelve a consultar al lugar o en otro lado ya tiene un resumen como para tener una idea de qué se trata el caso del paciente. Entonces acá les puse unas imágenes de cómo se vería una historia clínica para que ustedes vean cómo la tienen que ir completando. Recuerden que vimos la clase pasada que esto puede ser a mano o digital, ¿sí? En el ámbito público todavía esto suele ser a mano, en el privado ya es casi todo digital, ¿sí? Lo que vamos a tener es un encabezado, ¿sí? Que va a decir de qué hospital se trata o de qué institución se trata. Y primero vamos a tener todos los datos filiatorios. Entonces hay que llenar apellido y nombre del paciente, qué edad tiene, el número de historia clínica, ¿sí? Que eso ya va a estar registrado en la administración cuando ingrese el paciente. Fecha de internación, ¿sí? El día que ingresa, lugar de nacimiento, ciudad, provincia o país, ocupación actual y previa, residencia actual y previa, y todas estas cosas son importantes para el diagnóstico. No es lo mismo un paciente que nació en Buenos Aires y que vivió toda su vida en Buenos Aires. ¿Por qué? Por las enfermedades o la prevalencia que va a tener de ciertas enfermedades en Buenos Aires, a que un paciente que nació en Jujuy y acaba de llegar a Buenos Aires cuando todas las enfermedades que puede tener tienen la epidemiología del norte de Argentina, ¿sí? Lo mismo con la ocupación actual y previa. No es lo mismo un paciente que vivió toda su vida trabajando, no sé, por ejemplo en el área textil o en el área de minería, que estuvo expuesto a humos y que si viene con tos puede estar relacionado a eso y que tenga algún EPOC o algún cáncer de pulmón, a que un paciente
que trabajó toda su vida de taxista y pasó toda su vida sedentaria, ¿sí? Entonces por eso es que sirve saber de qué trabaja el paciente hoy en día y de qué trabajaba previamente. Porque capaz hoy en día trabaja de administrativo, entonces no se lo puede asociar a ningún tipo de enfermedad en particular, pero ese trabajo fue desde este año y antes trabajaba de otra cosa que sí se la pueda asociar a la enfermedad actual. Bueno, el teléfono, un teléfono de contacto, el médico a cargo y el jefe de sala o el jefe de la guardia siempre tiene que figurar. Por otro lado vamos a tener a las alarmas, ¿sí? Esto es, si el paciente, por ejemplo, tiene alguna alergia, si tiene alguna alergia a una medicación, tiene que figurar al principio para que no haya ningún error y nadie le dé alguna medicación que el paciente no pueda recibir. Bien, luego vamos a tener lo que pertenece a la enfermedad actual. Ahí vamos a tener el motivo de consulta. El motivo de consulta no es un diagnóstico, es lo que el paciente dice que viene. Si el paciente consulta por tos, el motivo de consulta va a tos. Si el paciente viene por dolor de cabeza, el motivo de consulta va dolor de cabeza o cefalea. Si el paciente viene por dolor abdominal, va dolor abdominal más náuseas y vómitos, ¿sí? Todo lo que el paciente diga en palabras concretas. Náuseas, vómitos, diarrea, constipación, fiebre, tos y expectoración, ¿sí? Palabras así es lo que se pone en motivo de consulta y no diagnósticos. Y en la enfermedad actual se va a describir esto, ¿sí? Un breve resumen de lo que le pasó. Por ejemplo, paciente femenina de 60 años de edad, consulta por, o se le ponen los antecedentes, ¿sí? Paciente femenina de 60 años de edad con antecedentes de hipertensión, de infarto del año 2018 y de hipotiroidismo, consulta por dolor de pecho de 3 días de evolución. El día de hoy el dolor aumentó en intensidad y le generó disnea, así que sería sensación de falta de aire. Y se describe el dolor de pecho. El dolor de pecho es en el centro del pecho que irradia al brazo izquierdo, de intensidad 10 en 10, no cede en reposo, no cede con analgésicos comunes, ¿sí? Y así se va describiendo. Y se pueden poner datos negativos que serían los síntomas que el paciente niega. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día, con lo del coronavirus, habría que poner paciente masculino de 30 años de edad, consulta por tos o dinofagia, así que es dolor de garganta, niega fiebre, ¿sí? Por ejemplo, quiere decir que yo lo pregunté, pero que el paciente dice que no tuvo. Niega haber presentado, no sé, cefalea, dolor retroarticular, cualquiera de las otras cosas que el paciente me diga que no tuvo, yo para dejar explícito que lo pregunté, puedo poner el paciente niega. Y de esa forma voy elaborando la enfermedad actual. Sí, también puede decir con quién viene o cómo es traído el familiar, ¿sí? Por ejemplo, paciente masculino de 20 años de edad, sin antecedentes de relevancia, es traído por ambulancia por presentar politraumatismo en vía pública, es acompañado por el familiar, quien dice que el paciente llevaba casco puesto. Y listo, con eso ya tenemos una enfermedad actual que es un breve resumen. Y ahí el motivo de consulta sería, por ejemplo, politraumatismo. Medicación habitual, hay que poner toda la medicación que el paciente tome hoy en día, porque esa medicación hay que seguir dándosela durante la internación. Y hay algunas historias clínicas que tienen listas de problemas activos y pasivos, hay otras que no. Esto sería priorizar los problemas que tiene hoy el paciente y en los pasivos los antecedentes. Y por ejemplo, en el caso que vimos de la señora de 60 años que viene con dolor de pecho, el problema activo es el dolor del pecho, ¿sí? Dolor torácico. Los problemas pasivos, que no son para resolver ahora, pero son problemas, es que ella es hipertensa, que tiene hipotiroidismo y que tuvo un infarto hace 2 años. Bien, antecedentes de la enfermedad actual. Acá vamos a tener que poner todos los antecedentes personales y familiares del paciente. Entonces vamos a ir completando. Hábitos. ¿Qué dieta lleva? ¿Consume sal? ¿No consume sal? ¿Es tabaquista? Si es tabaquista se pueden calcular los paquillas y los paquetes por año. Para eso hay que saber cuántos paquetes, si es de 10 o de 20 cigarrillos, fuma una persona por día
por año, y eso se calcula en los años. Si consume alcohol y cuánto, el consumo de drogas ilícitas. Y después pasamos a los distintos sistemas. ¿Sí? Con respecto al sistema cardiovascular, la paciente es hipertensa, tuvo alguna vez dolor de pecho, tuvo alguna vez disnea o falta de aire, palpitaciones, tiene alguna arritmia, tuvo un síncope, tiene edemas. Con respecto a lo respiratorio, está vacunada, no sé, en este caso la antigripal y la antineumocóxica si corresponde. Tiene tos, tiene expectoración, tiene epistaxis, que es sangrado por la nariz, o hemoptisis, sangrado de la vía aérea, tiene asma, bronquitis, tuberculosis, tuvo neumonías, estuvo internado alguna vez por algo de esto. Con respecto a lo digestivo, pirosis, ¿sí? Esa sensación de quemazón en la vía digestiva, úlceras, náuseas, vómitos, tuvo hemorragia digestiva alta, ¿sí? A través de la boca o baja a través del ano. Catarsis es si está si continúa yendo al baño, sigue siendo materia fecal, o tiene alguna alteración del ritmo evacuatorio, si tiene hepatitis, si tiene ictericia. Nefrológico, si tiene ardor al orinar, sí que es disuria, o polaquiuria, que tiene muchas ganas de ir al baño todo el tiempo, nicturia, que va más veces de noche que de día al baño, o nocturia, que se levanta a la noche para ir al baño, hematuria, que hay sangrados, antecedentes de infecciones urinarias, de insuficiencia renal aguda o crónica, patología prostática, retenciones agudas de orina o algún cólico renal. Todas estas cosas hay que preguntarlas para poder formar los antecedentes de la persona y llegar a ver si tiene algo que ver con lo que le está pasando hoy en día o no. Seguimos con los antecedentes neurológicos. Tiene frecuentemente cefaleas, mareo, vértigos y parestesias, que sería la sensación de hormigueo en algún miembro. Tuvo alguna ACV, tuvo convulsiones, tuvo meningitis, alteración de la visión, de la audición o pérdida de la conciencia. Endocrinológicos. Tiene diabetes, dislipemia, sigue alteraciones con el colesterol. Tiene gota, obesidad o perdió mucho de peso. Tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo. Tiene alguna anemia, algún trastorno en la coagulación, alguna transfusión. Hay que tener el grupo y factor del paciente, ¿sí? Porque capaz requiere alguna cirugía y eso tiene que estar. Con respecto a lo reumatológico, tiene rigidez articular, artritis, alguna úlcera. O lo infectológico si tiene alguna infección, algún antecedente, alguna infección previa. Hay más antecedentes que podemos recaudar del paciente. Oncológico si tiene alguna neoplasia previa, si algún cáncer de algo. Si tiene alguna cirugía previa, si alguna vez se operó de vesícula, de apéndice, si tuvo alguna cesárea. O traumatológicos. Después hay que tener información sobre las actividades de la vida diaria. Si no es lo mismo un paciente que se puede bañar, vestir y hacer su aseo y cuidado personal solo, aunque un paciente que no lo puede hacer. No es lo mismo un paciente que es continente para ir al baño que un paciente que usa pañales. No es lo mismo un paciente que se puede desplazar, caminar y mover solo que un paciente que sea dependiente. Y lo mismo con instrumentales de la vida diaria. No es lo mismo un paciente que está bien pero que no sale de la casa a que un paciente que sale, que tiene teléfono, que maneja o que va al transporte, que hace las compras, que cocina, ¿sí? Todo esto nos va a dar información sobre las características del paciente y qué cuidados requiere. Y lo mismo con los antecedentes familiares, ¿sí? Si algún padre o madre tuvo algo que se puede asociar. Si algún padre o madre tuvo diabetes, tuvo hipertensión, tuvo cáncer de algo. Bueno, con todo esto tenemos todos los datos subjetivos que habíamos hablado de la primera parte del paciente, ¿sí? La anamnesis con el interrogatorio y todos sus antecedentes. La segunda parte que habíamos dicho era con respecto al examen físico. Entonces hay que poner la presión arterial con la que ingresa, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno, ¿sí? A cuánto es. No es lo mismo la saturación de oxígeno si el paciente está respirando aire ambiental que la saturación de oxígeno si el paciente está con oxígeno, ¿sí? Vamos a poner la impresión general. ¿Cómo vemos al paciente? ¿En buen estado general, regular, mal estado general? ¿Cómo tiene las facies, la cara? ¿Cómo está acostado, está parado, sentado? ¿Cómo es el estado de hidratación? ¿Tiene edemas? ¿Está deshidratado o está normohidratado? Vamos a tener que revisar todo el aparato cardiovascular y escuchar los ruidos cardíacos, y eso hay que auscultarlo. Ver cómo está la perfusión periférica, así que el paciente no esté blanco ni con cianosis distal, como que no le está llegando sangre a las extremidades. Palpar los pulsos, ¿sí? Los pulsos todos los que haya y de los dos lados, ¿sí? Radiales, carotidios, femorales, pedios en el pie. Ver si hay edemas, si tiene las yugulares
ingurgitadas y llenas de sangre o no. Lo mismo con los respiratorios, hay que ver la mecánica respiratoria, si el paciente respira normal o cuando respira hace un esfuerzo y tiene uso de músculos accesorios o le cuesta ingresar el aire, cómo es la forma del tórax del paciente y auscultarlo, cómo es la entrada de aire, es buena o es mala, hay algún ruido pulmonar agregado que me va a pensar que el paciente tiene algún derrame de líquido o que tiene una neumonía o algo, o un EPOC. Lo mismo con el abdomen, ver las características del abdomen, sí, primero inspeccionar, ver si hay alguna cicatriz, luego palpar, ver si es doloroso o no, o si se palpa algún órgano agrandado de tamaño, ver si tiene un abdomen agudo, porque ese abdomen sea quirúrgico y que haya inflamación, el tacto rectal. Con respecto a lo neurológico, ver el estado de conciencia. Si el Glasgow es la escala que me va a medir el estado de conciencia de la persona, que va del 1 al 15. El mínimo es 3, el máximo es 15. Un paciente que está 15 en 15 es un paciente lúcido. Un paciente que está ya en 13, 14 es un paciente que está un poco confuso. Un paciente que tiene una escala de Glasgow de menos de 8 es que ya está inconsciente y requiere intubación orotraqueal. Si tiene algún foco motor sensitivo, cómo están los nervios, ¿sí? Un fondo de ojo es ideal realizar, no hay en todos lados para hacer un fondo de ojo, ¿sí? De guardia ni que hablar en el ámbito público. Y piel y faneras, ver la coloración o si hay alguna lesión en la piel. Sí, esto es todo un poco de lo que hay que poner con respecto al examen físico. Y luego los estudios complementarios, ¿sí? Siempre hay que realizarlo en un laboratorio y acá vamos a poner los resultados del laboratorio que tengamos según lo que solicitemos. Si se le hace un electrocardiograma, poner las características del mismo, ¿sí? Para que quede todo registrado. De todas formas hay que archivar el electrocardiograma. Si se le realiza alguna radiografía de tórax, también poner qué tipo de radiografía es, simple o con contraste, cómo están las partes óseas para ver que no haya ninguna fractura, cómo se ve el corazón, y se va a ir describiendo todo lo que es radiografía de tórax. Esto no es que importa que ustedes lo sepan hacer porque no van a tener que describir nunca una radiografía de tórax, pero es para que vayan entendiendo. Bien, entonces ya vimos historia clínica, que es la definición, con las funciones, las características, los requisitos y cómo va a estar compuesta por las distintas hojas. Ahora vamos a ir viendo todos los documentos que la conforman. Teníamos un sobre, una carpeta que lo identificaba, la historia clínica del paciente, una hoja clínica que va a tener el diagnóstico de entrada y que se piensa al ingreso, la hoja de asistencia de urgencias y luego empezamos con estas hojas de exploración clínica. Todo el interrogatorio que le realicemos al paciente en el primer contacto, las indicaciones que va a tener todos los datos referentes a los medicamentos o dietas que se le vayan a dar como tratamiento a ese paciente. La evolución clínica, como dijimos, todos los días hay que pasar el médico que lo está viendo de las distintas especialidades a poner una evolución de cómo se encuentra ese paciente. Hoja de órdenes médicas, que va a ser para tener un registro diario y personalizado de todas las prescripciones médicas. Todos los estudios complementarios. Si el paciente se operó, tiene que haber un informe quirúrgico con la hoja de preanestesia, de anestesia o si requirió algún tipo de reanimación. Si pedimos algún estudio complementario, tiene que figurar el informe de laboratorio. Y todo esto ya lo fuimos diciendo, es un repaso. La autorización de ingreso, si tiene algún procedimiento diagnóstico terapéutico invasivo, tiene que figurar el consentimiento informado. Y hojas de interconsultas ante cualquier consulta con otro servicio. Acá lo que tenemos es un ejemplo de un consentimiento informado, ¿sí? Es un modelo que dice que el señor o la señora con el número de documento, domicilio, representada por, si es que el paciente tiene algún representante legal, y por otra parte el doctor con la matrícula, el DNI, el domicilio y demás, se celebra que el paciente está de acuerdo con el consentimiento informado, de acuerdo a lo dispuesto a la ley, sigue consentimiento informado, y de esa forma se dice, primero, el profesional luego de la evaluación del paciente le informa que éste padece y se ponen datos sobre el diagnóstico que tiene el paciente. Segunda, el profesional propone para el tratamiento de la patología detallada y le pone el tratamiento que el profesional propone. Los beneficios razonables de estos son, y vamos a poner todos los beneficios que tengan, al igual que todos los efectos adversos.
y el paciente firma si está de acuerdo o no en que se le realice ese estudio o ese tratamiento. Recuerden que el paciente puede firmar que sí y luego puede arrepentirse, revocarlo y firmar que al final no acepta ese estudio o ese tratamiento. También va a haber una hoja de alta voluntaria, ¿sí? Si el paciente desea retirarse sin el alta médica, tiene que firmar que se va por sus propios medios. Eso también, por si le pasa algo al paciente cuando se retira en la calle y demanda al médico y se solicita la historia clínica, figura que el paciente se retiró por sus propios medios y no esperó la alta médica. Todos los estudios diagnósticos que se hayan realizado, ¿sí? Ya sea una radiografía, una ecografía, una tomografía o una resonancia, debe figurar en la historia clínica de ese paciente. Siempre que se le dé el alta tiene que estar el informe clínico del alta, si el paciente es derivado una hoja de traslado intrahospitalario. Si el paciente se le toma una muestra o una biopsia, tiene que estar el informe de anatomía patológica. Si el paciente fallece y hay que hacer una autopsia para fijarse el diagnóstico, tiene que estar el informe y la hoja de autorización. ¿Sí? Absolutamente todo lo que se haga con el paciente van a ir viendo que tiene que estar. Hoja de control del tratamiento, hoja de mortalidad cuando se muere el paciente y epicrisis, que era el documento final, que era un resumen. Entonces teníamos las 4 grandes partes. Los datos subjetivos, que era todo el interrogatorio y los antecedentes del paciente. Los datos objetivos, que eran el examen físico, los estudios complementarios y la epicrisis. ¿Dónde se va a abordar la historia clínica? Hay un área dentro de cada hospital que se llama archivo. Ahí van a estar todos los documentos clínicos y va a haber personal de seguridad encargado de administrar este archivo. Siempre que un paciente ingrese, se le va a asignar un número de historia clínica y cuando se dé de alta al paciente, mientras el paciente esté internado, va a estar en internaciones la historia clínica. Cuando se dé de alta, esa historia se va a abordar en una parte del archivo que se llama activo y por ahí va a estar guardada por 5 años. Es decir, que si el paciente consulta dentro de 5 años, va a estar ahí. Ahora, si pasan más años, hasta al menos 10 a 15 años más, va a ir al sector del archivo pasivo para que no esté ocupando lugar en el sector que tenemos que tener más a mano. Bien, entonces al menos se recomienda que se esperen 10 años, en algunos lugares 15 años, pero no hay una cantidad de años establecida por ley en la que se tenga que quedar guardada la historia clínica en el archivo. La historia clínica siempre tiene que estar disponible y entregar ante un nuevo ingreso cada vez que venga el paciente. Como dijimos, se va a ir acumulando los datos dentro de la misma historia, entonces tenemos que tener acceso a esta. Cuando el paciente sea visto en alguna consulta externa, ¿sí? El paciente no está internado, pero consulta en el consultorio de neurología, tiene que poder haber acceso a esa historia clínica. Cuando se soliciten urgencias o cuando lo soliciten para docencia e investigación, cuando lo solicite el propio paciente o cuando lo solicite un juez. Como dijimos en la ley 17.132, que va a reglamentar, además del personal de salud, las historias clínicas, no establece cuántos años tienen que conservarse las historias clínicas. Se aconseja al menos 10 años, pero en Cava, por ejemplo, la guardan por 15 años. Y hasta acá tenemos todo lo que es documentación clínica, que fue el 75% de la clase, que es todo con respecto a historia clínica, ¿sí? De nuevo les repito, vimos qué es lo que es, ¿sí? Un documento médico legal, cuáles son las funciones, cuáles son las características, cuáles son los requisitos y qué hojas debe tener. Ahora vamos a ver la documentación no clínica. La documentación no clínica puede ser referente al paciente, referentes a la gestión o referentes a la comunicación de los servicios. Todo lo que sea referente al paciente va a ser el censo de personas, las altas, los ingresos, los traslados, los fallecimientos y todo administrativo. Todo lo que sea relacionado a la gestión va a ser los trámites que tenga que hacer el paciente. Y lo relacionado a la comunicación, todas las peticiones de material, solicitudes de mantenimiento. Y vamos a ir estudiando cada uno de estos 3 documentos. Los relacionados al paciente van a ser, primero, del propio paciente. El DNI, sí o sí, el paciente tiene que tener un DNI. Y si tiene credencial de cobertura médica o no. Documentos del servicio de admisión de ese paciente. El que acepte el paciente, el que le dé el acceso al hospital, los ingresos, los traslados, los altas con respecto a ese paciente. Y documentos
del servicio de atención, ¿sí? Todos los que le puedan orientar a las dudas, los trámites, los reclamos o las donaciones que tenga ese paciente, va a haber documentos que le expliquen esto a él o a los familiares. ¿Cuáles son las funciones del servicio de admisión? Esto quiere decir del secretario que está en la primera ventanilla a la que nosotros estamos en contacto cuando accedemos a un hospital. Tiene que autorizar los ingresos, tienen que gestionar las camas y él sabe cuántas camas hay disponibles en todo el hospital. Gestiona las altas, gestiona los traslados a un centro hospitalario o entre distintas unidades del mismo hospital, ¿sí? Desde terapia hasta unidad coronaria o desde terapia a piso común. Programa las consultas externas dando turnos, atiende la central telefónica, realiza encuestas, organiza citas para estudios diagnósticos e informa las normas de funcionamiento que tenga el hospital. ¿Sí? De todo esto se va a encargar el secretario administrativo que esté al ingreso del hospital. Bueno, entonces como dijimos, el paciente tiene documentos propios, DNI si tiene obra social o no, documentos para el servicio de admisión y de atención al paciente. Por el otro lado, los documentos no clínicos podían estar relacionados a la gestión. Y acá lo que vamos a tener es el conjunto mínimo básico de datos, que va a ser un registro que trata de establecer, cuando un paciente se va de alta, un conjunto de datos de cada usuario. Y con esto vamos a tener un diagnóstico, ¿sí? De todos los procedimientos para identificar procesos, usuarios, proveedores. Cada vez que entonces un paciente se va de alta, se toman los datos de por qué ingresó, cuántos días estuvo internado, por qué se fue de alta, si evitó o no. De esta forma podemos sacar un montón de conclusiones y organizar mejor las estadías. Bien, por ejemplo, lo que hacemos es recaudar en qué hospital estuvo internado, la fecha de nacimiento, el sexo, residencia, quién financió la internación, si es ámbito público o privado, obras sociales, cuándo ingresó, por qué ingresó, qué diagnósticos, qué procedimientos se le hicieron, fecha de alta, por qué se le dio de alta y el médico responsable. Entonces con esto podemos juntar un montón de datos para poder comparar y que no haya internaciones de menos, que no haya internaciones de más, o ver si todos los motivos de internaciones de verdad requerían internación, o ver si todas las veces que hubieron altas también estuvieron bien esas altas dadas, o todas formas de gestión y organizativas. Y por último vamos a tener los documentos relacionados a la comunicación, ¿sí? Comunicación entre servicios. Por ejemplo, las visitas en las consultas, ¿sí? Cuando un paciente sea atendido y tenga que tener un certificado para justificar en su trabajo o en el colegio que estuvo atendido, este es un documento relacionado a la comunicación, ¿sí? Es un certificado de asistencia a un hospital o a una institución para hacerse ver. Ahí va a tener que decir el nombre, el apellido y que consultó o que estuvo internado en un hospital. Los partes médicos de incapacidad temporal, si cuando un paciente necesita estar de baja del trabajo o de su actividad por enfermedad, tiene que ser justificado por un médico. Si el paciente tiene la petición de alguna dieta en especial, se va a internar y necesita dieta para diabéticos, dieta hiposódica, tiene que figurar y estar solicitada. Todo lo que sea el servicio de lavandería. Los hospitales no tienen los propios lavarropas ahí dentro, sino que contratan a empresas que se llevan la ropa y la traen limpia de nuevo. Todo eso hay que controlar las entregas y las recogidas de ropa a través de documentos. Lo mismo con las solicitudes de material sanitario, y cada vez que haya que pedir algún, no sé, por ejemplo, dentro del hospital hay farmacias, cada vez que haya que solicitar fármacos hay que firmar un papel. También para tener un control de que los insumos estén dentro del hospital y que cuando se solicitan tenga su justificativo. La misma con la solicitud del material no sanitario, que van a estar, por ejemplo, sillas, mesas o muebles que se requieran, camas. Esto se realiza cada mayor cantidad de tiempo. Entrega y recepción de material a central de esterilización. Si los materiales siempre tienen que ser esterilizados, todos los materiales quirúrgicos, entonces hay que hacer una solicitud para esterilizar esos materiales y que vuelvan al hospital. Solicitudes de mantenimiento cada vez que haya una rotura de material o problemas electrónicos, solicitud de ambulancias o del servicio de farmacia, todo tiene que figurar por escrito en un papel firmado por quien corresponda para que se acepte la petición.
Y por último, otros documentos van a ser el certificado de defunción que se realiza cuando un paciente muere con el DNI personal del fallecimiento y lo tiene que firmar el médico tratante. Y impresos para enfermedades de denuncia obligatoria. Si por ejemplo ahora ante la muestra de toma de un hisopado para un paciente con posible sospecha de coronavirus, hay que denunciar el posible caso sospechoso para que si se confirma tengamos un conteo de los casos. Lo mismo pasa con la enfermedad de dengue. Cada vez que se hace un diagnóstico de la enfermedad hay que firmar una hoja de enfermedades de denuncia obligatoria o como lo es sarampión para que se puedan reportar en el país la cantidad de casos que hay. Bueno chicos, esto fue la clase por hoy, sí, entonces todo es documentación sanitaria, dentro de esto hay documentos clínicos y no clínicos, dentro de los clínicos todo lo que vimos sobre historia clínica, sí, recuerden bien el ejemplo que les fui poniendo de las hojas para ir viendo cómo se llena, de todas formas ustedes no van a tener que llenarla, pero para que conozcan todas las características que tiene que tener, la principal función recuerden que es asistencial y que es un documento médico legal.